Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les saludamos cordialmente a todos ustedes que están aquí reunidos y también de la misma forma a quienes nos están viendo a través de las redes sociales y que ya gracias al Señor tenemos un tiempo considerable de que se están transmitiendo las predicaciones, las enseñanzas de parte de hermanos que comparten la palabra de Dios en esta Iglesia Bautista Jesús el Camino, y también el hermano César Delgado, que es parte de nuestra iglesia, son miembros de nuestra iglesia, él, su esposa, y desde Guadalajara, él está compartiendo la palabra de Dios. En ocasiones no se conecta por su salud, que se ve quebrantada, pero en lo que él puede, cuando él puede, predica la palabra del Señor. Así es de que damos gracias a Dios por todas las personas que nos acompañan de forma presencial aquí, virtual, en sus casas, y queremos que Dios nos bendiga en esta mañana. Llegamos con la necesidad o con el anhelo de que Dios nos bendiga. Qué importante es la bendición de Dios, hermanos. Una familia que se llama Bernal es una familia que le gusta la música y que alaban al Señor desde hace muchos años. La familia Bernal, si alguien los conoce, y hay himnos, hay cantos muy bonitos de ellos, y yo recuerdo uno que se titula Las Bendiciones. En este canto se dice que las bendiciones de Dios a grandes rasgos son tan abundantes que no se pueden contar. Es muy difícil y se le compara con la arena del mar. Imagínense. Entonces, en esta mañana, el título de este mensaje se llama, o se titula así: Las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios, hermanos, es lo que vamos hoy nosotros a escuchar, es lo que hoy vamos a entender. Vamos a ver algunos conceptos que dice aquí en la palabra del Señor, y es muy importante que cada uno de los aquí presentes, incluyéndome yo, tengamos una buena disposición para escuchar la palabra de Dios en esta mañana, porque anhelamos que Dios nos bendiga, hermanos. Entonces, empezamos con una lectura en el Salmo 67, de 7 versos, en donde, hermanos, el número 7 en particular nos habla de algo importante, nos habla de la perfección. Pero dice el Salmo 67: Dios tenga misericordia de nosotros, y luego subraya, y nos bendiga. Hermanos, la palabra bendición tiene algunos significados y dependiendo del contexto en donde se está utilizando. Pareciera ser una sola definición, sin embargo es muy importante tomar en cuenta los contextos, lo que está antes y lo que está después. No es lo mismo decir, como el ejemplo que nos daba el hermano Elías López, de esta persona que va a jugar fútbol, pero antes su amigo le dice: vamos a comernos unos tacos, y van y comen sus tacos. Después van a jugar una cascarita y le dice: pásame los tacos, su amigo, y dice: ¿cómo si ya no los comimos? Los que conocen de fútbol sabrán que a los tachones también se les dice tacos, ¿verdad? O los que saben de ese juego de billar, a esa vara, a ese palo también se le llama taco. Entonces depende mucho el contexto de lo que se está diciendo, no es lo mismo. Y las bendiciones también, hermanos. En la Biblia, la palabra bendición es una expresión de alabanza y de gratitud hacia nuestro Dios. Un gusto verle, hermano Félix. Dios lo bendiga, de veras. Da mucho gusto verle. Es una expresión de alabanza y de gratitud hacia Dios, hermanos. La palabra bendición es como cuando nosotros abrimos la escritura y buscamos este salmo precioso, que si ustedes lo buscan, hermanos, vamos a estar de un lado a otro en la palabra de Dios,
y el Salmo número 103. Vean, hermanos, por favor, lo que dice la palabra del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Lean el 2 si son tan amables. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hasta ahí, hermanos. ¿Notaron esta expresión de alabanza y de gratitud hacia el que todo lo puede, hermanos? Por eso el salmista dice: bendice, alma mía, a Dios, a Jehová, y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. Por las razones que son muchas. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y de ahí en adelante nos empieza a dar una lista preciosa de las bendiciones de parte del Señor. Dice que Él es el que perdona todas tus iniquidades, todas tus iniquidades. Y hermanos, ciertamente Cristo perdonó todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, y los clavó en la cruz del Calvario, porque Él es el único que puede perdonar pecados. Y Él es, hermano, además, el que sana todas tus dolencias. Y podemos seguir considerando esta porción para nuestras vidas. Bendecir también, hermanos, es hablar bien de alguien, es decir algo bueno de alguien, hablar bien, bendecir. Decir algo bien o bueno de alguien, bendecir. Es como cuando nosotros llegamos a este lugar y bueno, pues antes de la pandemia podíamos ampliamente estrechar nuestras manos en señal de compañerismo y mirarnos directamente a los ojos y expresar esta palabra. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermanos, gracias a Dios que van mejorando las circunstancias, pero todavía estamos en un proceso. Pero recuerdo mucho cuando llegaba yo a la iglesia en mis primeros años en el cristianismo, y en la parte de enfrente, aún recuerdo el terreno cuando estaba todavía, no tenía su firme de concreto, todavía estaba la tierrita, había ciertas cosas, pero ahí se tenían compañerismos juveniles, yo recuerdo, porque yo llegué a un compañerismo juvenil ahí. Y en aquel entonces me causaba mucho asombro el ver que hermanos, porque había hermanos también, no solamente jóvenes, hermanas, se acercaban conmigo y extendían su mano y me decían: Dios te bendiga. Y para mí era algo que no entendía, pero se sentía muy bonito. Y claro, no nos guiamos por sentimientos, sin embargo expreso lo que estoy, que yo en ese momento me agradaba el que se acercaran y me tomaran de la mano y me dijeran: Dios te bendiga. Hermanos, entre otras cosas, bendecir, hablar bien de alguien. Lo contrario de bendecir, maldecir, ¿verdad? Hablar mal de alguien. Es una declaración de buena voluntad y felicidad que se dice acerca de otra persona. Hermanos, es desear o pedir a Dios algo bueno para otra persona. Esto es lo que refiere bendecir. Cuando tú te acercas con tu hermano, tu hermana, y le dices: hermana, hermano, Dios te bendiga, tú estás anhelando algo bueno para él, para ella. Por eso, hermanos, cuando expresemos esta palabra, yo les invito para que podamos vernos directamente a los ojos y ampliamente decir: Dios te bendiga, hermano, porque es lo que queremos, es lo que anhelamos. Por eso el Señor dice que debemos de amarnos los unos a los otros, orar los unos a los otros, sobrellevarnos los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Y cuando hay amor, ese es el deseo de los hijos de Dios para otros hijos de Dios también. Hermanos,
bendecir es pedir a Dios algo bueno para otra persona. También en los significados de la palabra bendición es alabar, engrandecer, ensalzar. ¿Y quién merece ser alabado? ¿Quién merece ser engrandecido y ensalzado? Solamente el Señor, hermanos. Solamente Él. Tengamos cuidado cuando la adoración y la alabanza se va a enfocar hacia una persona. Tengamos mucho cuidado porque la adoración y la alabanza solamente le pertenecen al Señor, al que todo lo puede. Pero también bendición o bendecir es colmar de bienes a alguien, hacerlo prosperar. ¿Sí, hermanos? En la Biblia tenemos personajes que Dios les bendijo de muchas formas, y en lo material también. Abraham fue bendecido por Dios. Job dice que era el más grande de todos los orientales, y Dios lo bendijo en lo material también. Colmar de bienes a alguien, pero es también, hermanos, invocar en favor de alguien o de algo la bendición divina. Es como al inicio de este servicio, Eliel le pidió a quien que nos dirigiera en esta oración tan importante, al hermano José. Y ya el hermano estuvo acá al frente y todos en ese mismo sentir estábamos pidiendo exactamente lo mismo, que Dios derramara bendiciones hasta que sobreabunde. Lo dice el salmista, Salmo 133. ¿Sí, hermanos? Si no me equivoco. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, dice, en armonía. Y al último dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo creo que Dios bendice aquí, hermanos. No tengo ningún temor de expresar que Dios bendice en este lugar. Dios bendice la reunión de sus santos. Y es por eso que invocamos, pedimos a Dios que bendiga este lugar, esta reunión. Pero también bendición es consagrar al culto divino algo mediante una ceremonia parecido a lo que estábamos diciendo. Hermanos, su servidor, cuando pido al Señor por esta su iglesia, porque es de Él, Él la ganó, Él la compró con su sangre preciosa. Y no lo digo, hermanos, como para figurar el más espiritual, que no lo soy, que nos falta mucho que aprender, sí, que estamos en una guerra espiritual 24 horas al día. No estamos diciendo, mira, él es el más espiritual. No, hermanos, estamos en una carrera gloriosa y por lo tanto tenemos que seguirnos preparando diariamente. Entonces la responsabilidad que tenemos delante de Dios es muy importante, de que cada día nos tomemos de la mano del Señor y que cada día nos pongamos, no a medias, sino toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Esto no es particular del pastor. Cada hijo, cada hija del Señor debe de estar bien firme en las cosas del Señor, y para eso necesitamos depender del que todo lo puede. Y cuando tengo mi tiempo devocional, que deberíamos todos de tener ese tiempo precioso, porque de ahí es donde tomamos fuerzas, hermanos, para seguir adelante. Estoy pidiéndole al Señor que bendiga a su iglesia, porque es de Él. Y recorro en mi mente, y en ocasiones voy a mi lista de peticiones, porque se me olvidan a veces algunas cosas y los anoto, pero me voy por las bancas recordando a mis hermanos, y así sucesivamente hasta terminar con mi familia, mi esposa y mis hijos, y después al último le pido al Señor que me ayude. Pero cuando le pido al Señor bendiciones, le pido tres cosas, tres peticiones, tres bendiciones para mis hermanos. Les pido, Señor, bendíceles en primer lugar espiritualmente, porque esa es la base de las bendiciones. Bendíceles espiritualmente de tal manera que busquen de ti. Bendíceles espiritualmente de tal manera que honren tu santo nombre. Bendíceles espiritualmente que anhelen buscar más de ti, que dependan de ti. Bendíceles espiritualmente. Pero también le pido, Señor, bendíceles
bendíceles en su salud, físicamente, porque hay veces que la salud se ve quebrantada y tenemos algunos hermanos que ahorita están sufriendo, que se duelen de sus cuerpos. Estamos orando por el hermano Freddy García, que está muy delicado, está intubado. Estuvimos clamando al Señor por Jonathan Alejandre, que ya partió a la presencia de Dios y ya no sufre, hermanos, porque la promesa del Señor es que allá es estar mejor que en este lugar. El apóstol Pablo lo dijo: yo quiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y nuestro hermano Jonathan ya no sufre, ahora está en un lugar muchísimo mejor. Pero también se nos adelantó el hermano Lázaro Bujano. Estuvimos rogando por él, que Dios hiciera su bendita voluntad, y Dios la hizo, hermanos. Ahora él ya goza de la presencia del Creador. Pero hay hermanos todavía en nuestras congregaciones que sufren, que se duelen, y por eso le digo: Señor, bendíceles físicamente, ayúdales. Y por último les digo: Señor, bendíceles materialmente también, por si tienen falta de algún bien. Hermanos, esas son las 3 peticiones que yo le digo al Señor. Leímos en el Salmo 103, versículo 3 en adelante: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Y dice: el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, las bendiciones de Dios son tan abundantes que no las alcanzamos a cuantificar. Son muchas las bendiciones. Y si yo te preguntase en este día, en esta mañana, dime una bendición de parte de Dios, créeme que no vas a poder terminar de decir todas las bendiciones que Dios te ha dado en este día que va empezando. Por eso es muy importante considerar las bendiciones de Dios. Además, hermanos, dice la palabra de Dios en el Proverbio capítulo 10, versículo 22, un verso del cual hablábamos un poquito ayer. Si son tan amables, vayan por favor a Proverbios 10, 22, si son tan amables. Dice aquí, hermanos, 10, 22 de Proverbios. Y si ya lo encontraron, hermanos, les pido que participen de esta porción. ¿Qué dice? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Noten ustedes, hermanos, cómo dice la palabra de Dios, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Sería un buen eslogan para nuestra vida este versículo, hermanos, porque cada día podemos palpar las bendiciones de nuestro Dios. Pero hay una pregunta: ¿cómo son las bendiciones de Dios, hermanos? ¿Cómo son las bendiciones de Dios? Las acabo de mencionar en las peticiones que yo le hago al Señor. Y la primera de ellas, espirituales, hermanos. Las bendiciones de Dios son espirituales. Esa es la base de las bendiciones, son espirituales. Y las otras dos que yo tengo, que yo considero, son físicas y son materiales. Pero estas dos últimas entran por añadidura. Amén, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso entendamos una cosa: que las bendiciones de Dios no radican exclusivamente y específicamente en lo material ni en lo físico. Primeramente son las bendiciones espirituales, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no, dice la palabra de Dios, y no añade tristeza con ella. A veces las personas creen que la bendición de Dios solamente se concentra en lo material. Eso es un error. La Biblia nos dice que las bendiciones espirituales son las mejores y son la base de nuestra formación espiritual.
en el cristianismo. Hermanos, leímos hace rato el salmista que nos dice: Dios tenga misericordia de nosotros, y luego dice, y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Noten ustedes, hermanos, que el salmista está pidiéndole a Dios no algo material ni algo físico, está pidiendo una bendición espiritual. Hermanos, cuando tú le hablas a Dios y le pides que te bendiga, pidiéndole que te dé la sabiduría para hablar del evangelio a una persona, esa es una bendición espiritual. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor: bendíceme este día para que yo pueda salir y hablar de tu nombre a estas personas que tanto te necesitan, que sin ti se van a la condenación eterna? Bendíceme, Señor, ayúdame. Y como dice el himnólogo, guíame a un alma hoy. Dios tenga misericordia, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y luego dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Vean ustedes, hermanos, esa es la bendición que pide el salmista. Y la bendición de Jehová es la que enriquece. A propósito y con toda la intención, ¿a cuántas personas le hemos hablado de Cristo durante estos días, hermano? Tenemos familiares, amigos, conocidos, y que necesitan saber que Cristo les ama y que puede perdonar sus pecados y que les da vida eterna si lo aceptan como su Salvador personal. ¿Lo crees, hermano? ¿Y sabes que hay gente que necesita de Cristo hoy en día más que nunca? Entonces pídele a Dios que te bendiga de esa forma, porque es la mejor forma. Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra, termina diciendo el salmista, Salmo 67. Y 2 veces recalca: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Hermanos, qué precioso es cuando las personas conocen a Jesucristo como su Salvador personal. Porque eso, hermanos, no tiene comparación alguna. Cuando una persona se rinde a los pies de Jesucristo. ¿Cuándo fue aquella vez cuando le hablaste por primera vez a una persona de Cristo? ¿Acaso, hermanos, no nos guiamos por sentimientos? Pero sí somos seres humanos y tenemos sentimientos. Dios nos ha dado sentimientos. Pero hay un gozo indescriptible que sentimos aquella vez cuando le hablamos a alguien de Cristo. A esa primer persona, ¿te acuerdas, hermano? ¿Te acuerdas? Cuando te acercaste y venciste todos los argumentos, toda murmuración, todos esos estorbos, y dijiste: yo le voy a hablar a él de Cristo. Y cuando esa persona, convencido no por ti, sino por el Espíritu Santo, porque Él es el que convence, dice: sí, creo, y sí acepto a Jesús como mi Salvador personal. Y oraron juntos. Dice la Biblia que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y nosotros tenemos un gozo indescriptible cuando esa persona se rindió a los pies del Señor y que ahora es su hijo y que ahora pasará la eternidad con Él, porque el que tiene al hijo tiene la vida eterna. ¿Sabes, hermano? Las bendiciones espirituales son mejor. Y regresamos al Salmo 103, por favor. Que se escuche en las hojas de tu Biblia, hermano. Busca, comprueba lo que Dios dice. Estamos hablando de sus bendiciones. Y vean, hermanos, las bendiciones espirituales son muy importantes. Bendice, alma mía, Jehová, bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Vean el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es una bendición espiritual, hermanos. Es una bendición espiritual.
Además, hermanos, cuando una persona tiene una carga tremenda en su vida, tiene una necesidad espiritual. Y cuando una persona tiene esa carga en su vida, el único que le puede ayudar y aliviar espiritualmente esa carga es Dios. Y un día, hace mucho tiempo, cada uno de nosotros teníamos una carga encima del pecado en nuestras vidas. Ese pecado que nos aparta del Señor. Ese pecado que nos tenía cegados de tal manera que lo único que pensábamos hacer era continuamente hacer lo malo. Y en nuestras necedades decíamos creer en Dios, pero solamente entre comillas. Y bien dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque el Señor Jesucristo alude al profeta Isaías cuando le dijo a las personas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea que a Dios no le podemos engañar, hermanos. Y una bendición espiritual es que Él es el que perdona todas tus iniquidades, todos nuestros pecados, nos perdonó y los arrojó a lo profundo del mar. Bendito el Señor, hermanos. En Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, dice la escritura que llevaron a un joven que estaba paralítico y lo llevaron ante un gential que estaba reunido en una pequeña casa. Y a causa de la multitud de estos 4 amigos que se pusieron de acuerdo, que tuvieron visión hacia la necesidad de aquel joven que estaba paralítico, y que el Señor pudo ver no solamente en el joven paralítico, sino en estos 4 amigos, pudo ver la fe de ellos. Noten ustedes, vio la fe de ellos, porque ellos tuvieron compasión de aquel joven paralítico, y pudieron coincidir, y pudieron trabajar en equipo, y al ver la necesidad lo llevan ahí donde estaba el maestro. Pero a causa de la multitud, porque a veces la gente puede ser un estorbo para que otros se acerquen al Señor. Porque ahí donde estaban reunidos había de todo pensamiento. Había algunos que querían, anhelaban oír la palabra del Señor, pero había otros que estaban para ver qué criticaban, para ver qué decía el maestro, y le acusaban. Había de todo. Y este joven paralítico no podía ser llevado por estos 4, porque había esos impedimentos como los hay hoy en día. Pero no se detuvieron, hermanos, no se rindieron, sino que al contrario. ¿Cuáles son los obstáculos? Pues es la gente. Pues vamos a brincarles, ¿sí? Vamos a pasar por encima de ellos. Dios nos dará las fuerzas. Oye, tenemos ahí una estructura, pues vamos a romperla. Y no importa lo que les caiga de tierrita allá abajo. Hay veces, hermanos, que nos desaniman las palabras de otras personas y nos desalientan, que ya no queremos seguir adelante cuando nos critican. A veces me acordé de una ilustración donde unas personas tenían a un burrito y ya no lo querían este burrito, por burro yo creo, y dijeron, no, pues vamos a matarlo, ya no lo queremos. E hicieron un pozo y lo pusieron ahí. Y empezaron a palear y a echarle tierra. Órale, burrito. Y ahí le están echando tierra al burrito. Y el burrito nada más sentía el puñado de tierra en sus lomos y hacía esto. Se sacudía y pisaba la tierra. Y aquellos paleando y echándole tierra, y el burrito hacía lo mismo. Se sacudía la tierra y la pisaba. Cuando menos acordaron, el burrito ya estaba a buen nivel de tierra. Y se fue. A veces hay que sacudirnos la tierra, hermanos, nada más, y seguir adelante. Estos 4 no se dieron por vencidos y llevaron a este hombre a los pies del Señor. Y el Señor expresó una palabra que les quedó a ellos que estaban ahí reunidos, les quedó, no lo entendieron, le criticaron, cavilaban en sus corazones. Porque el Señor le dijo a este joven, hijo, tus pecados te son una bendición espiritual. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este? Decían.
¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y Jesús es Dios, hermanos. Y el Señor sabe todas las cosas. Así como sabe lo que estás pensando en este momento. Porque Él está aquí, yo lo creo, hermano. Y Él sabe y pesa tu corazón y ve tu necesidad, ve tu condición. Lo sabe totalmente. Jesús sabía lo que había en el corazón de estos hombres y por eso les dice: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle: hijo, tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y cuando sucedió esto, todos se quedaron asombrados, maravillados del poder del Señor. Pero primeramente le perdonó sus pecados, porque si este joven no hubiera recibido el perdón de pecados, ahorita estuviera en la condenación eterna, hermanos. Por eso la bendición del Señor es la que enriquece, y son espirituales sus bendiciones, principalmente. Y en el camino del Señor, en el cristianismo, vamos encontrándonos con muchas bendiciones, amén, pero con muchas pruebas también. Hay muchos obstáculos. Somos una especie de resistencia, hermanos, ante una sociedad que se desmorona constantemente. Y nosotros, con la ayuda y la gracia del Señor, tenemos que avanzar y seguir adelante. Dice en la declaración que le hizo Pedro al Señor y viceversa, hablando de la iglesia: mas yo te digo que tú eres Cefas, y sobre esta roca, sobre él mismo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas, noten, hermanos, las puertas del Hades, no las puertas de la iglesia, las puertas del Hades, del infierno, no resistirán el embate de la iglesia. La iglesia sigue adelante, hermanos, porque el que va adelante es el Señor. Y su iglesia no puede ser destruida. Sí, a veces son afectadas algunas congregaciones, sí hay problemas, pero la iglesia del Señor prevalece porque Él es el Shaddai, el Todopoderoso, hermanos. Por eso seguimos adelante, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia del Señor. Y somos tan privilegiados por ser parte de la iglesia del Señor. Sin embargo, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las adversidades, vienen cargas a nuestras vidas, llega el momento en el cual no sabemos qué hacer. Somos hijos de Dios, tenemos vida eterna, sabemos a dónde vamos, pero de momento estamos pasando por problemas muy fuertes, como lo están pasando ahorita la familia de hermano Jonathan. Siempre la partida de un ser querido va a traer dolor, hermanos. Va a traer un pesar. Y saben, hermanos, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso encontramos en Mateo 10:28 las palabras del Señor cuando dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Notas, hermano, que es una bendición espiritual? Porque solamente Él nos hace descansar. Solamente Él nos da las fuerzas, el consuelo para seguir adelante. Solamente Él nos hace recordar por medio de su Espíritu Santo aquellas grandísimas promesas de que un día estaremos con Él por la eternidad. Y aquellos que se nos han adelantado nos han dicho hasta pronto, porque los volveremos a ver. Es una bendición espiritual y nadie lo puede hacer, solamente el Señor. Es por eso que estamos acá, honrándole y glorificándole. Esas son las bendiciones del Señor, espirituales. Pero, hermanos, si hablamos de las bendiciones físicas, sí, Dios bendice físicamente. Pero recuerden, hermanos, que este cuerpo, este tabernáculo, se va deshaciendo. El viejo hombre, el hombre exterior, perdón, el hombre exterior, se va, ¿qué dice la palabra? Desgastando. Sí, hermanos, Dios nos ha bendecido hoy. Le digo al Señor: bendícenos, Padre. Y le digo: Padre, te doy gracias porque hasta ahorita te place
en lo que a mí respecta, a mi esposa y a los 2 hijos que me has prestado, te place tenerlos con vida y salud. Te place y te lo agradezco, pero va a llegar el momento, aunque no querramos, en que este cuerpo se va a desgastar. Y tal vez vamos a pasar esos tragos amargos que no quisiéramos, hermanos. No quisiéramos. Pero estamos en este cuerpo. Y este cuerpo está sujeto a estas circunstancias del pecado, porque también recordemos que tenemos 2 naturalezas. Hermanos, pero este cuerpo, se va desgastando y un día nos vamos a enfermar posiblemente. Pero de momento, mientras tanto, honra a tu Dios y dale gracias por la vida y por la salud que tienes hasta este momento. Dale gracias al Señor que no estás en un hospital sufriendo el cáncer, sufriendo enfermedades fuertes como otras personas. Dale gracias a Dios, no te rindas al respecto. Honra a Dios, agradece a Dios y pide por tu familia. Es una bendición la familia, amén. Entonces, esas son las bendiciones espirituales. Y luego las físicas son bendiciones, hermanos, pero son temporales. ¿Sí? Y son por añadidura. Dios nos bendice físicamente. Las bendiciones materiales, hermanos, ¿sí? Son por añadidura, pero también son temporales. ¿Sí? Son temporales. Lo único que nos basta y nos sobra es las palabras del Señor. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sí, hermanos, porque a veces vienen las vacas gordas, pero también llegan las vacas flacas. De veras, créele al Señor. Por eso las riquezas de este mundo son inciertas. Mejor agradece lo que tienes. Si tienes mucho, gloria a Dios. Y si tienes sustento y abrigo, gloria a Dios. Lo necesario. Acuérdate del domingo pasado, predicamos acerca de Agur. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des riquezas ni pobrezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, las bendiciones materiales en cierta forma nos ayudan. Dios bendijo a Abraham de muchas maneras. ¿Por qué bendice Dios, hermanos? ¿Por qué bendice Dios? Vean el Salmo 100. Porque Él es bueno, es un atributo natural y moral de Él. Así es Dios, hermanos. ¿Por qué bendice Dios? Porque Él es bueno y es misericordioso. Vean, hermanos, por favor. El salmista nos dice en el Salmo 100, y vale la pena que al unísono todos leamos esta porción. ¿Listos, hermanos? Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad. ¿Por qué bendice Dios? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Confírmelo con el salmista en el Salmo 86. Versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Es el Salmo 86, 5. ¿Ya lo vieron, hermanos? Porque tú, Señor, eres bueno, y por eso Él bendice, hermanos. ¿Por qué Él es así? Si nosotros fuéramos infieles, Él no puede negarse a sí mismo. Él es así. Pero también, ¿por qué bendice Dios, hermanos? Pues Dios bendice también por ser obedientes, ¿sí? Por ser obedientes. ¿Saben, hermanos? Cuando Dios promete, Dios cumple, amén. Cuando Dios promete, Dios cumple. Así rápidamente, hermanos, por favor, Génesis 21, vean, nada más así rápidamente.
en Génesis capítulo 21, está hablando de la promesa que Dios hizo a Abraham y a Sara de tener descendencia, ¿sí? Pero en el versículo 1 del capítulo 21, noten ustedes, voy rapidito, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, ¿ya lo vieron? E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y podemos ver, hermanos, en estos versículos particularmente, cuando Dios promete, Dios cumple. Sabes, tú y yo hemos prometido tantas cosas y muchas de ellas hemos cumplido, pero otras tantas ni de chiste. Pero cuando Dios promete, Dios cumple, como Dios había dicho, como Dios lo había prometido. Hermanos, Dios bendice por ser obedientes. Dios nos bendice, Dios promete y Él cumple. En Génesis capítulo 22 no lo vamos a ver todo, pero ahí lo tenemos a un lado, y en ese capítulo nos está diciendo la historia de Abraham. Cuando Dios le prometió un hijo, Dios cumplió, ¿verdad? Pero después Dios le dice, ahora Abraham, toma a tu hijo, a tu único, y llévalo a la tierra de Moria, a un monte a donde yo te voy a decir, y ofrécelo en holocausto, mátalo, le está diciendo a su único hijo. Yo te pregunto, hermano, y pongo el dedo en la llaga, ¿harías eso tú con tu hijo? Yo no lo haría, pero Dios sí lo hizo con su único hijo, que dio su vida por nosotros. Y hermanos, dice aquí en el capítulo 22 una historia preciosa que vale la pena estar considerando una y otra vez, pero si vemos así rápidamente, en versículo 3, están ahí, hermanos, dice, y Abraham, después de que Dios le dio las instrucciones, se levantó, ¿cuánto? ¿En cuánto tiempo? ¿Muy tarde? No, muy de mañana. ¿A qué hora? No lo sé, pero supongo que fue una hora muy temprana. Muy de mañana, se levantó tempranito y trabajó, hermanos, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos y tomó a Isaac. ¿Qué más hizo? Cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Y cuántos días caminó? Dice el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos todavía el lugar de Moria. No era fácil, mira lo que tuvo que invertir Abraham. Entonces dio instrucciones a sus siervos, esperad aquí, etcétera, etcétera, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos, y miren la fe y la confianza, y volveremos a vosotros. Y tomó después de esto Abraham la leña, la puso sobre Isaac, tomó el fuego, el cuchillo, y dice, y fueron ambos. ¿Podrás imaginar el cuadro de este varón con su hijo, sabiendo que su corazón se desgarraba por dentro? Cuando esta expresión dice, y fueron ambos, nos llama la atención, hermanos, porque más adelante vemos, dice, habló Isaac a Abraham y le dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí. E Isaac le dijo, he aquí el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Vean, Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y luego dice otra vez, e iban juntos. Nos da a entender que posiblemente iban abrazados, hermanos, posiblemente iban así, pescados, abrazados, a Abraham sufriendo por lo que tenía que cumplir delante de Dios. Hermanos, finalmente, dice la palabra del Señor, versículo 17, si son tan amables. Dios no permitió que Abraham matase a su hijo. Gracias a Dios. Lo bendijo. Y le dice, versículo 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué, hermanos? Por cuanto obedeciste a mi voz
Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y fueron juntos a Bérseba y habitó Abraham en Bérseba, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios bendice por ser obedientes a sus hijos. Pero hay que ser obedientes. Y casi termino, hermanos, disculpen. Dice Proverbios 13:23, hermano Francisco, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Hermanos, es muy importante levantarnos temprano. Es muy importante poner la parte que nos corresponde. Dios bendice la obediencia. Pero entendamos, hermanos, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero a veces se pierde por falta de juicio. Las personas que siembran, por ley dejan un rebusco para la gente que necesita. Pero ahí está. Solamente la gente tiene que levantarse temprano e ir y aterrarse un poquito y trabajar y sacar las papitas que hay enterraditas todavía, lo que se sembró. Y ahí está la comida. Porque Dios promete suplir las necesidades de sus hijos, amén. Pero también hay que moverse un poquito, hermano. Pero dicen, no, ¿para qué me levanto? Que se pudran las papas allá. Oye, pero ahí está, ve, levántate temprano, llévate un costalito, te vas a cansar porque el trabajo cuesta. Ve a la hormiga, oh perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Hermanos, Dios bendice cuando somos obedientes. Y terminamos con estas 3 preguntas. ¿Cuánto te ha bendecido Dios, hermano, hermana? ¿Cuánto te ha bendecido el Señor? ¿Te fijas que son bendiciones espirituales, bendiciones físicas y bendiciones materiales? ¿Tienes dónde dormir, hermano? ¿Te falta el alimento? Bendito Dios. Y sobre todo, tienes vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto te ha bendecido Dios? ¿Cuánto valoramos las bendiciones de Dios? ¿Cuánto? Y sabes que la fe se puede ver, hermano. Porque si yo digo que valoro las bendiciones de Dios, eso es fe. Pero la fe se puede ver. Y por último, ¿cómo le agradecemos al Señor? ¿Cómo le agradecemos al Señor? Yo me quedo con el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, lo contrario de agradecido es ser mal agradecido. Y creo firmemente que nuestro Dios no merece el Señor que nosotros seamos hijos mal agradecidos. Por el contrario, agradecidos profundamente con el Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque eres el Creador. Te damos gracias porque nos has librado de la condenación eterna por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Gracias porque sabemos en dónde está nuestra ciudadanía, y nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor. Gracias porque te place dejarnos en este mundo, aún todavía luchando con el pecado y con otras circunstancias, pero tú eres todopoderoso. Estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor, porque no nos vas a dejar nunca y nunca nos vas a desamparar. Creemos que en ti somos más que vencedores, Señor. Te damos muchas gracias por la familia que nos has prestado, los hijos que nos has prestado. Gracias por el sustento que nos das hasta este momento. Si las aves tienen sustento diario, con mayor razón tus hijos. Gracias, Señor, porque no estamos en un hospital. Y pedimos por los que están en los hospitales, sufriendo, llorando, por los doctores, las enfermeras que están ahí al frente. Ayúdalos. Pedimos por ellos. Padre, te damos gracias por tus bendiciones, que si las pudiéramos contar, es imposible. Señor,
Gracias por todo lo que tú nos das. Así, en esa actitud, hermanos, no quiero pasar por alto extenderte una invitación de salvación. A ti que, si estás aquí en este lugar y todavía no tienes a Cristo morando en tu corazón, quiero decirte que Él puede perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y te puede dar en este momento la vida eterna que Él ofrece por gracia y no por obras. Yo te pregunto, ¿tú no tienes a Cristo en tu corazón? Hoy lo puedes recibir. ¿Quisieras tú levantar tu mano y decir, hermano, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador personal? Y yo voy a orar por ti, pero inmediatamente algún hermano o alguna hermana te va a pedir 5 minutos a lo menos para abrir las Escrituras y en esos 5 minutos decirte cuánto te ama el Señor y cómo puedes recibir a Jesucristo como tu Salvador personal para que tengas perdón de pecados y vida eterna y vida en abundancia. Te pregunto, ¿quieres que ore por ti? Levanta tu mano. Si todavía no has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, levanta tu mano. Es una lucha interna porque el enemigo no quiere que tú conozcas la luz del Evangelio. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, hermano Manolo, ora por mí, yo quiero recibir a Cristo? Levanta tu mano para orar por ti. No voy a insistir porque la obra la hace el Espíritu Santo. Hermano, hermana, muchas bendiciones has recibido de parte del Señor. No las podemos enumerar, pero ¿por qué no decirle al Señor solamente gracias por tu amor y misericordia? ¿Habrá alguien aquí que le diga al Señor esto? Y diga, ora por mí, hermano, porque quiero ser agradecido con mi Dios. Él todo lo provee, Él todo lo da. Amén, amén. Se levantaron tanto sus manos que no pude decir amén a cada uno, porque Dios conoce tu corazón y sabe la gratitud que hay ahí. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Señor, la honra y la gloria te pertenecen. Bendice a mis hermanos, me uno a ellos, porque, Señor, ¿a quién podemos acudir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bendito eres por todos los siglos, y gracias una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.